¿Qué tal, estimados televidentes? Me permito romper un poco la costumbre de este programa por el personaje con el que tengo el privilegio de platicar. Y es que cuando hablo de un periodista, primero, segundo, periodista independiente, segundo, tercero, que trata por regla general temas difíciles, duros, cuarto mérito, temas muy contrastantes, muy distantes uno de otro. Y el quinto mérito que quiero señalar, que esto es importantísimo, es hace periodismo en el México actual, en el país peor del mundo, no lo digo yo, lo afirman los periodistas o los medios, para realizar esta clase de periodismo. Así pues, parto desde la admiración para platicar con Diego Enrique Osorio. Qué gusto saludarte, la verdad, Hombre, Enrique. Oye, pues así te tengo que saludar desde esto, desde una admiración por tu trabajo, por lo que haces no me aquí, diga por tus eso, raíces don regiomontanas, por Ángel. todo esto, y pues admirarte. ¿Cómo le estás haciendo para hacer esta clase de periodismo que yo simplemente enuncio y que tú lo realizas en este México actual, caray? Pues no, el periodismo para mí no es una profesión, no necesariamente es un oficio, es una pasión, ¿no? Y como usted ha vivido el periodismo con una constancia, ¿no? Yo trato de asumir así esta pasión que tengo hacia el periodismo. La verdad le agradezco lo que dice, pero no se compara nada de eso con la congruencia que ha tenido un periodista como usted haciendo el trabajo diario, porque es ahí, en ese trabajo diario, donde se construye realmente una carrera periodística. Y lo que dejaría yo de lo que usted ha dicho de mí es la constancia. Eso sí, me considero alguien constante, particularmente estos últimos 25 años. En el mundo la comunicación ha tenido un rol muy central, ¿no? Así como hubo la era industrial y como ha habido distintas eras en el desarrollo de la humanidad, en esta era actual la comunicación es muy importante y particularmente en el país en el que vivimos, en México, del 2000 para acá o del 94 para acá, ha habido una transición política, social y económica muy intensa. Entonces, creo que mi obsesión, mi pasión se ha conjugado con esta circunstancia y por eso he tratado de, pues de precisamente entender lo que ocurre en mi realidad como demanda del periodismo. Usted mencionaba, por ejemplo, mi libro El Cártel de Sinaloa. Puede decir, bueno, ¿por qué tiene que ver eso con el DIM? Pues para mí tiene que ver con que ambos, tanto el Cártel de Sinaloa como Carlos Slim, son referentes del poder que hay en México, ¿no? Son poderes que quizá no han sido electos en una urna, pero que son poderes que determinan el rumbo de nuestro día a día, ¿no? Y ahí entonces se establece en cierta forma una conexión. ¿O qué tiene que ver, por ejemplo, el libro de la guardería ABC, Nosotros somos los culpables, con el libro Oaxaca sitiada, que es un libro sobre la insurrección de Oaxaca en el 2006? Pues tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Tiene que ver con el afán que se genera en un grupo de padres que pierden a sus hijos a causa de la corrupción y que se dan cuenta pues de todo un sistema que llevó a que sus hijos fallecieran en unas circunstancias tan terribles y los lleva también a organizarse y a tratar de transformar esa realidad, como ocurre con la rebelión de Oaxaca. Entonces, yo creo que el poder, la rebeldía y también la justicia son los temas que a mí me importan, ¿no? Yo creo que contar historias es algo importante, que es algo que nos ayuda a transformarnos como sociedad, a transformar la realidad. Ese es mi afán, esa es mi pasión. Yo no hago este tipo de libros o de reportajes por adrenalina, no es por una emoción muy personal que me meto a investigar estas cosas o a documentar esto, sino porque creo que meterse a investigar eso, meterse a documentar eso, ayuda a transformar la realidad, y la realidad injusta, la realidad donde el poder es hegemónico, la realidad donde la rebeldía es aplastada. Ese es un poco
el justificante de por qué tengo esta pasión del periodismo, creo. O por lo menos eso es lo que yo me digo a mí mismo. Yo crecí, o sea, recuerdo muy bien el momento en el que terminé de leer Los Periodistas, esta novela de Vicente Leñero sobre Julio Scherer y su salida de Excelsior. Entonces, para mí, Julio Scherer era como, pues, Superman, ¿no? A los 13, 14 años. Y justo algo que a mí me cautivaba bastante era esa posibilidad de ser parte de una tribu, de un periódico, de un gremio, de estar integrado, de tener ese... Y la verdad es que tuve la fortuna de vivir esa experiencia en algún momento en Radio Alegría, en el periódico ABC y sobre todo en el Diario de Monterrey, que luego se convierte en Milenio. Tuve la fortuna de vivir esa experiencia colectiva del periódico. Pero efectivamente, como usted lo cuenta, los periódicos, las televisoras, las radiodifusoras dejaron de ser como los centros de todo un esquema, ¿no? Se centraron en las redes sociales, entró toda una horizontalidad y a mí me tocó justo tener esa transición de una manera muy, muy natural, la verdad. Me di cuenta que así como me cautivaba como esa atmósfera grupal, gregaria del mundo periodístico, también disfrutaba mucho la posibilidad de ser un lobo solitario, la posibilidad como de clavarme yo solo en una historia de manera lenta, sobre todo sin las presiones de tiempo que exige el diarismo, ¿no? Que exige la nota del día a día, que la hice muchos años. Pero me di cuenta que las historias que a mí me interesaba contar requerían tiempo, requerían paciencia, requerían ir varias veces para hablar con las personas y eso obviamente rompía con las dinámicas de un periódico tradicional o de una televisora. Entonces, así me fui volviendo un periodista, digamos, más independiente, solitario. Sin embargo, paradójicamente después descubrí el mundo del cine documental y en el mundo del cine documental volví a tener la necesidad de trabajar con equipos. O sea, yo los trabajos que hago en cine documental pues son trabajos que yo dirijo, me toca dirigir, pero detrás hay todo un gran equipo que participa junto conmigo en esa creación. Entonces, sí, creo que lo que he tratado de hacer es poner por delante la convicción en la historia que quiero contar y en función de cómo se logra contar esa historia es como a veces me involucro de manera solitaria haciendo una crónica escrita o de manera colectiva dirigiendo un equipo documental o incluso también hay veces que he hecho coberturas, por ejemplo ahora que murió Fidel Castro, me fui, porque para mí el siglo XX acabó el día que murió Fidel, entonces me fui a La Habana y estuve mandando notas diarias para un portal de internet, o por ejemplo fui a Estados Unidos en 2012 a acompañar una caravana que lideraba Javier Sicilia junto con un grupo de víctimas de Los Ángeles a Washington, una caravana que prácticamente no fue cubierta, pero yo publiqué 30 crónicas, una tras otra en el periódico Reforma, que creo que tengo el récord de más crónicas publicadas de manera consecutiva. Entonces, para mí sí es verdad que son tiempos en que se rompieron esquemas, pero también creo que uno tiene la posibilidad como periodista de acomodarse como mejor convenga a la historia que uno quiere contar, ¿no? Y eso he tratado de hacer. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu público, tu televidente, tu lector ideal? ¿Cómo lo concibes? Aquel que hay que descender tú de tus posturas y tus ideas y hacer concesiones para un público que a lo mejor es del siglo XX o también retar al público y hacer lo que crezca contigo. Y, en fin, ¿cuál es tu percepción que tienes? Porque imagino que siempre estás trabajando para un hipotético público que tú quieres que te vea, que te mire, que te reconozca, que te critique. En fin, tu idea de los públicos en términos generales. Sí, otra muy buena pregunta y muy importante. Yo debo reconocer que en una etapa temprana
pensaba el periodismo de una forma muy al estilo anglosajón, donde el periodismo habla mucho con el poder, o sea, en el sentido de que escribes e investigas porque quieres tumbar al gobernador, tumbar a los diputados. Entonces yo, en una etapa inicial, trabajé mucho el periodismo en ese estilo, ¿no? De Watergate, Bob Woodward y Carl Bernstein, ¿no? Buscando. Y me acuerdo que, pues sí, tomamos algunos bonos que estaban ocultos por parte de los diputados en el año 2000. Exhibí una relación del entonces gobernador con un jefe del narcotráfico. O sea, era un periodismo como muy frontal y muy enfocado hacia el poder, pero justo me di cuenta que resultaba un ejercicio estéril en el sentido de que en México nuestras instituciones todavía no están bien constituidas, donde todavía hace falta mucho más conciencia ciudadana, mucho más perspectiva crítica en la sociedad, pensamiento crítico. Entonces, ahí es donde descubro la crónica y luego el documental como géneros que me permiten ya no hablar del poder. A mí no me interesa que lo que yo hago lo vea el presidente ni los hombres más ricos. A mí me interesa que lo vea la gente común, que lo vea la gente del taller mecánico donde yo trabajé, que precisamente eso que ellos ven o que leen, que tiene que ver conmigo, les estimule el pensamiento crítico, la imaginación política, les permita hacerse preguntas. A mí no me interesa esta cosa que le llaman el círculo rojo. O sea, yo trabajo mis historias buscando que la gente los lea. Y es una bronca. Por ejemplo, esta serie de 94, varios me decían, no, hombre, es que pues es una serie muy cerrada, no lo va a entender la gente, y hay muchos que menosprecian la inteligencia de la gente que vive el día a día de forma natural sin tener que estar ligado directamente a un aspecto político. Yo no, yo creo que toda la gente tiene una naturaleza crítica que hay que buscar estimulársela, y hacia ahí es donde he tratado de llevar mi trabajo y donde trato de llevar mi trabajo. Yo respeto mucho la inteligencia de quien me lee y del espectador y trato de confrontarlo. O sea, un ejemplo, este documental de don Alejo Garza Tamés, un hombre que defendió su propiedad de un ataque de los Zetas, ¿no? Yo empiezo a documentar su historia y hice un corto documental que se acaba de estrenar en el Festival de Cine de Guanajuato, y cuando lo estaba haciendo descubro que don Alejo es un tipo impresionante en su comportamiento familiar. O sea, en los videos caseros que él filmaba, que tuve horas y horas y las estuve revisando todas, se denota eso, se denota un hombre cabal, ¿no? Un hombre muy amoroso con sus hijas, muy buen esposo, pero también un cazador. Y entonces lo vemos ahí con animales. Y hoy en día la cacería pues está muy satanizada, está muy cuestionada. Sin embargo, y había quienes me decían, no, es que hay que sacar eso de don Alejo porque va a afectar su imagen. Y dije, no, porque es real. O sea, es posible que alguien que consideraba la cacería algo noble, al mismo tiempo pudiera ser un buen padre de familia. O sea, hay que enfrentar al espectador que va a entrar a ver la historia de don Alejo ya cautivado por la valentía, por la hazaña que él tomó, pero también hay que confrontarlo en el sentido de que era un hombre que tenía todas estas virtudes y tenía para mí no es defecto, porque yo lo entiendo en su circunstancia, pero para alguien con un pensamiento actual podrá ser un defecto. Y ese tipo de decisiones para mí son muy importantes, porque siempre pienso que quien va a ver las cosas está esperando algo más complejo y eso lo agradece el lector o lo agradece el espectador. Como decía Napoleón, las guerras se ganan con dinero y con dinero. Todo lo que tú haces requiere también en esas triplicado también dinero, dinero, dinero. Y aquí otro reto y otra ruptura. No representas a ninguna institución que te esté becando y que te paga viáticos y que tienes resuelto eso y que llegas a hoteles de 5 estrellas y que te pones a trabajar y todo. Estás trabajando con tus propios recursos, haciendo todo esto que es caro y que tienes también derecho, por supuesto, no solo a que se venda, sino que sea exitoso y que es legítimo, por supuesto. ¿Cómo le haces? Pues
creo que es dinero, 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 pero también en el caso de una pasión como esta es sacrificio, sacrificio, sacrificio. Ha, o sea, ha habido temporadas en las que está muy canija la cosa. Creo que afortunadamente logré construir un esquema donde puedo concentrarme en trabajar las historias que yo quiero y que no necesariamente yo voy a tener, digamos, la retribución económica de lo que yo le voy a invertir, ¿no? En cuanto a tiempo, pero hago un trabajo, no sé, revisar los guiones de una serie, que a mí me parece un trabajo muy sencillo, por el que me pueden pagar, digamos, una cantidad con la que yo puedo estar enfocado en 2 o 3 meses trabajando la historia que me interesa y que no necesariamente va a pagarme o a retribuirme económicamente. O sea, el brote de movimientos armados, de realmente luchas creo que es una sociales. cuestión de sacrificio, de vocación en ese sentido. O sea, seguir una pasión implica una congruencia, de sacrificar cosas, y el dinero, pues es una de ellas, ¿no? Aún así, yo no he tenido, creo, la desventura de que esté tan desfasada mi búsqueda, mi obsesión por contar ciertas historias con una posibilidad de sustento básico, elemental, que me permita a mí y a mi familia, sobre todo, tener una certeza. Sí es algo que pues dura un rato y luego hay que buscarle opciones y demás. Los libros, afortunadamente yo tengo lectores que se interesan en los libros que yo he escrito, y esos libros pues se venden y me generan por regalías un ingreso. Los documentales no, la verdad los documentales son una apuesta que económicamente casi nunca tiene una retribución. O sea, uno trabaja un documental y si bien le va, no pierde dinero, y digamos que lo que uno gana es invitaciones a presentar documentales en un festival, ir a, no sé, a una ceremonia, ir a una charla, cosas así, pero los documentales sí, en sí no. Tengo que dar talleres de vez en cuando. Por ejemplo, voy a Bolivia la próxima semana, voy a ser jurado del Premio Nacional de Periodismo de Bolivia y voy a dar unos talleres, unas charlas. O sea, tengo que buscar otras alternativas. En el caso del documental del alcalde, cuyo protagonista es el ingeniero Mauricio Fernández, fue muy exitoso este documental a nivel local, nacional e internacional, y este primer documental. Ni aún en tuviste así enormes ganancias, porque como tú dices... La mayor ganancia de ese documental fue haber descubierto, bueno, obviamente haberlo realizado, pero también fue haber descubierto la herramienta del documental. Yo antes de ese documental sigo escribiendo crónicas de largo aliento, y solían llegar documentalistas y me decían, oye, esa crónica que hiciste de pasta de conchos, la queremos filmar. Y yo decía, va, está bien. O esta crónica de Atenco que hiciste, la queremos filmar. O esta crónica que hiciste de Haití. Y las filmaban, y lo que yo veía no me gustaba nunca. O sea, yo le decía, no, esto es terrible, o sea, no, es terrible. Entonces un día uno de ellos me dijo, pues dirige tú. O sea, ya no. Y entonces estaba en eso, tenía ese pensamiento en la cabeza cuando escribí una crónica sobre Mauricio. Yo, después de terminar mi libro Alcalde de Sinaloa, para Gato Pardo, se llama El alcalde que no es normal. Escribí esa crónica y llegaron dos documentalistas, hoy un argentino y un catalán. ¿De origen argentino, aclararlo? Colombiano, sí. Y llegaron y me dicen, oye, queremos hacer un documental a partir de tu historia. Dije, no. Oye, pero ¿cómo? Le dije, bueno, si yo me involucro en la dirección, sí, porque si no, va a quedar algo que yo no voy a estar satisfecho, y yo no creo que merezca eso. Es una historia en la que trabajé un año, ¿no? Entonces dijo, va, está bien. Dijeron, va. Empezamos entonces a trabajar, y ahí me di cuenta de justo el lenguaje documental, cómo estaba muy bien embonado con la crónica, con lo que a mí me interesaba, y disfruté mucho de ese proceso. O sea, bueno, fue un aprendizaje, con todos estos procesos colectivos también tienen fricciones, discusiones, que así es la creación colectiva,
pero es el mayor, y al contrario, a mí me pasaba que yo estaba haciendo el documental y me preguntaban amigos, oye, fuimos a tal cobertura y no te vi, ¿en qué andas? No, yo decía, pues un documental. Pues un documental, güey. Esto hace 10 años, ahora el documental está de moda, todo el mundo está haciendo un documental. Sí, un documental. De un documental, sí. ¿Y de qué? De política, de política. ¿Y quién va a ver un documental de política? Nadie lo va a ver. Yo no les decía que además la idea era que fuera un monólogo. O sea, es peor porque el documental es un monólogo, solo habla Mauricio. Parecía un suicidio en términos de audiencia. Sin embargo, y ahí volvemos a lo que platicamos hace rato, la gente espera cosas críticas, o sea, la gente tiene una inteligencia, tiene una capacidad crítica muy interesante. El documental lo seleccionó el Festival Ambulante, un festival importante que hace proyección en todo el país, y ese mismo año seleccionó un documental que se llama Buscando a Sugarman, que ganó el Oscar, sobre un rockero, Sixto Rodríguez, un documental de un rockero, imagínense, compitiendo con este documental, y nosotros tuvimos más audiencia. Eso hablaba entonces de que un documental político y siendo un monólogo y pero con un personaje tan fascinante como Mauricio Fernández, alguien que es capaz de hablar de la pena de muerte y hablar de la legalización de las drogas, hablar de la justicia por mano propia y hablar y representar una de las familias más importantes de la ciudad. O sea, todas esas contradicciones en un solo personaje, tratadas de una forma digna y compleja, pues hicieron que el documental lo viera mucha gente, pero pues no llegas a las comerciales. Lo más comercial fue que en los aviones lo pasaban en alguna temporada. Tú ibas en el avión y lo podías ver, pero no fue, tampoco hubo ganancia económica alguna. Y eso que no lo culminaste con Mauricio Fernández interpretando el Yesterday, que es el que él quería. Ah, sí sabe usted eso, sí. Claro, no, pues el que queríamos nosotros. Sí, el que Pues querían. no. Y Lo que pasa, tocándole en su justo, por ejemplo, ese es un problema. Los derechos de la pieza nos costaban el doble de todo lo que nos había costado el documental. Cuando lo vio Mauricio, ya que a punto de estrenar, hicimos una pequeña proyección en el videódromo, ya desapareció ahí en San Pedro, una pequeña sala. Entonces lo vio Mauricio y estábamos nerviosos, dijimos a ver qué dice, porque dice muchas cosas. O sea, dice, por ejemplo, que hay más de 200,000 muertos. Lo decía en el 2009, que el ejército creaba fosas para enterrar a muchas víctimas en ranchos de gente que él conocía. Dice cosas muy, muy delicadas que sus abogados decían que no debía decir y que él, pues a final de cuentas, pues como es, las dijo y quedaron. Entonces cuando ve el documental, estábamos nerviosos y termina diciendo, muy enojado. Dije, ¿qué pasó? Es que al final yo no me equivoqué al momento de estar tocando el clarinete. Resulta que era un corte prematuro y el diseño sonoro todavía no estaba terminado en el montaje, entonces había una cosa imperceptible para nosotros, que no somos clavados de la música, donde parecía que él estaba tocando mal el clarinete, pero era un problema de diseño sonoro. Entonces él estaba enojado porque no, porque él decía que él sí la había interpretado bien y que nosotros habíamos arruinado la interpretación. Y tenía razón, si era un asunto de diseño sonoro. Entonces, bueno, yo ese documental lo quiero mucho porque me abrió un mundo de posibilidades para seguir contando historias, ¿no? Y Mauricio Fernández me parece pues realmente un personaje que yo lo conocía desde el año 2001 más o menos, cuando él era senador. Hablábamos mucho de Cuba, porque él tenía una muy buena relación con Fidel Castro, y yo había ido a Cuba también a los 17 años. Cuba es el país que más he visitado en el mundo y he trabajado muchas historias sobre Cuba. Entonces mi relación con Mauricio era a partir de su conexión con Cuba, y era paradójico también, alguien que representa a nuestra élite económica, una élite que es anticomunista, ¿no? Totalmente, y digamos que Mauricio, que es una especie de príncipe de esa élite, tan conectado con Fidel Castro, o sea, desde ahí me parecía como un personaje muy disruptivo y por ello muy interesante. Pues fue un escritor sudamericano, recuerdo, José Enrique Rodó dice que un hombre es muchos hombres. Mauricio Fernández es muchos hombres, tú eres muchísimos hombres
Me declaro ya incompetente para seguir con el programa, aparte de que la productora ya me está diciendo, por favor, aquí le detenemos. Voy a ver si podemos negociar contigo a lo mejor la realización de una serie de entrevistas y como te decía, nos dedicamos ya el resto del año para platicar así contigo. Te quiero agradecer mucho que nos permitiste asomarnos un poco a esta vasta, variada, valiente trayectoria. De veras, mi admiración más irrestricta por tu trabajo, por tu quehacer, y un orgullo de veras tenerte aquí en nuestra casa. Totalmente al contrario, don Ángel, ¿eh? Es un placer estar aquí. Yo, como le decía, ya no sé si lo dije antes o ya estando aquí, yo desde niño he seguido su carrera, su voz sobre todo, es una voz que me conecta de inmediato con varios momentos de mi vida y creo que pues, es un privilegio para mí poder tener esta posibilidad de compartir un poco de lo que he hecho.